Bienvenidas y bienvenidos a su programa Abogacía Digital. El día de hoy contaremos con la presencia de la maestra Laura Enríquez, quien es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y abordaremos un tema por demás interesante que es el de los ciberdelitos. ¿Cuál es el estado actual del combate a los ciberdelitos y qué tienen que hacer los organismos garantes de la privacidad para combatirlos? Esa es la pregunta que dejaremos en el aire y que será resuelta el día de hoy. Ya estamos aquí con mi querida amiga, la maestra Laura Enríquez, quien actualmente es comisionada presidenta del Info de la Ciudad de México y que viene a hablarnos hoy de un tema muy interesante que además se debe abordar y se debe abordar de la manera técnica en la cual seguramente aprenderemos el día de hoy y por lo cual agradecemos tu presencia, querida amiga. Muchas gracias, querido doctor Marco Antonio Seinde. Me encanta estar aquí en este programa. Me encanta tener la oportunidad de hablar de un tema tan importante como es justamente el de los ciberdelitos. Sí. Porque lamentablemente es uno de esos, los delitos en general no son denunciados. ¿Por qué? Porque también hay una tasa muy baja de atención a este tipo de delitos. Pero bueno, es momento de conocer un poquito más sobre esto para que todas y todos estemos alertas de este tipo de cuestiones. Sin duda lo es. Y además de que de por sí en México la cultura de la denuncia es baja realmente, a veces porque se piensa que puede haber unos altos índices de impunidad, a veces por desconocimiento o a veces por simple desidia, pero más aún en los ciberdelitos, en donde también habría que tener más conocimiento de qué puede suceder y a qué estamos expuestos como personas que utilizamos diariamente dispositivos y que estamos inmersos en un entorno digital muy intenso, muy creciente y por supuesto contar con tu opinión como experta, pues nos dará luz sobre de qué estamos hablando y me encantaría empezar por saber qué son los ciberdelitos. Es una pregunta muy oportuna porque ciertamente luego nos confundimos y en México más aún hay muchos delitos que todavía no están tipificados. Pero a ver, un ciberdelito es un delito pero que se hace en el plano digital a través de uso de plataformas, de nuestros dispositivos móviles, sea celular, computadora, se cometen digamos en el plano virtual. Recordando que la verdad es que ya en esta era digital muchísimas cosas las hacemos en el plano virtual. Hacemos compras, hacemos trámites, nos comunicamos, nos llegan ofertas, hay temas laborales que se ven en internet, también temas educativos. Entonces ya para muchas cosas se utiliza internet y bueno, justamente el tema de los ciberdelitos tiene que ver con esa comisión de delitos, pero en el plano digital. Y por supuesto, cada vez creo, y para nadie es un secreto, las relaciones personales se han intensificado por medios digitales realmente, y es ahí donde se está expuesto a un riesgo latente de ser víctima de este tipo de ilícitos. Y de aquí yo vendría a preguntar, desde el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, desde todos los organismos garantes, en donde se tienen datos fehacientes de lo que está sucediendo en estos temas, ¿cuál es el estado actual que podrías considerar que tienen los ciberdelitos en México respecto a su regulación, respecto a la normatividad aplicable y por supuesto respecto a lo que está sucediendo en la realidad, que a veces va más acelerada que lo que va la norma, ¿no? Muy bien, y primero déjame compartirte por qué una comisionada de transparencia y de privacidad estaría hablando de ciberdelitos justamente. Sucede que en muchos de los ciberdelitos lo que está en juego son datos, por ende lo que está en juego son las personas. Por ejemplo, son nuestros datos financieros, son nuestros datos identificativos, dónde vivimos, cuáles son nuestros teléfonos, a lo mejor son datos por respecto a nuestro rostro, pueden ser videos incluso con contenido sexual, todo eso son datos personales. Y por ello también en el Info de la Ciudad de México queremos abordar este asunto porque estamos poniendo en riesgo el patrimonio de una persona, la integridad, la dignidad de una persona y hasta la vida de una persona. Entonces, esto sería lo primero que yo tendría que decirte. Mira, hay datos de Fortinet que nos dicen que incluso en los últimos meses de este año, de 2024, 17% de las personas ya han señalado que han sido víctimas de algún tipo, digamos, de delito en el ciberespacio. 17%. 17%. Es muy alto. Es muy alto y más aún si consideramos, insisto,
que lamentablemente no hay mucha cultura de denuncia, menos aún en materia digital. Por vergüenza, porque no hay condiciones para denunciar, por desconocimiento, por la falta, digamos, de sanciones y por ende las personas no le ven sentido a denunciar. Entonces, lamentablemente, este porcentaje podría ser incluso bastante mayor. Y aquí lo importante es reconocer que hay, digamos, todavía un trecho por andar, particularmente en materia regulatoria, que típicamente la regulación va atrás de la realidad, eso tú y yo lo sabemos. La realidad rebasa más aún cuando se trata de temas tecnológicos, ha avanzado tan rápido que ha sido muy complicado para lo normativo alcanzarlo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque está tipificado, sí, el robo de identidad. Hoy tenemos, por ejemplo, la serie de reformas que se configuran o que se llaman como ley Olimpia en materia, digamos, de contenido sexual que no está consensuado su publicidad. Y tenemos el tema de la ley Ingrid, por ejemplo, a partir del caso lamentable también de Ingrid Escamilla. Pero hay muchísimos ciberdelitos que están ahí en el aire y que en realidad no están tipificados. Que hoy en nuestro código... Invisibles. Así es. O sea, están ahí porque suceden. Por supuesto que estas cosas están sucediendo, pero lamentablemente, pues nuestra ley no los sanciona. Entonces, por un lado, sí, tenemos el robo de identidad, pero cuando ya hablamos de robo de identidad sintético se le complica a las autoridades, que es cuando mezclas datos reales con ficticios de una persona. Estamos hablando de phishing, estamos hablando del ransomware, sexting, doxing. Hay una pluralidad de términos pues, que han surgido, particularmente a raíz del uso intensivo de lo digital, Claro. ¿no? Y que no están siendo realmente cubiertos y que están afectando a muchísimas personas en nuestro país. Entonces podríamos decir que el estado actual que tienen los ciberdelitos en el país es no se están combatiendo como se debería, derivado por una parte de la falta de la cultura de la denuncia y por otra también desconocimiento y seguramente por una falta de regulación derivado de lo que platicamos, de que la realidad siempre o casi siempre va más acelerada que lo que puede ir la normatividad o la regulación específica si hablamos de función regulatoria. Respecto de esto, hoy tenemos 33 organismos garantes de acceso a la información pública, un derecho humano muy importante, y otro derecho humano tan importante como la protección de los datos personales. ¿Hasta dónde alcanzan las facultades para los organismos garantes para regular o intervenir de alguna manera? Porque debe saber nuestra audiencia que en el caso de los ciberdelitos existen una diversidad de instituciones que intervienen para evitar que esto suceda. Entre ellos están las fiscalías y por supuesto los organismos garantes. ¿Hasta dónde llegan los organismos garantes en este sentido? Qué bueno que me das esta oportunidad justamente para hablarle a tu audiencia y decirles que sí, que existimos organismos garantes de transparencia y privacidad a lo largo y ancho del país. Uno particularmente es el de la Ciudad de México. Y cuando hablo de privacidad pongo ese énfasis porque desde hace más de 20 años nos conocen por la materia de transparencia, por pedir acceso a la información pública, por hacer solicitudes de información. Pero en Ciudad de México también su derecho a la protección de datos personales está garantizado y tutelado por este tipo de organismos autónomos en la capital. Nosotros lo que resguardamos es justamente los datos personales de aquellos que han puesto en manos de los entes públicos de la Ciudad de México su información, que tienen la confianza para poner en sus manos esa información y nos aseguramos de que cumplan esos entes públicos con las medidas de seguridad apropiadas para garantizar la seguridad de esa información. Entonces, nosotros básicamente estamos circunscritos a la parte de los entes públicos. Y sí han ocurrido casos como el de, por ejemplo, Ingrid Escamilla, en donde se dio, tú lo sabes, es un caso muy sonado de un feminicidio, justamente en el que se difunden imágenes en donde de nueva cuenta se revictimiza, por supuesto, a Ingrid y a su familia. Fue un tema muy lamentable y fue porque presuntamente se liberaron estas imágenes por parte de 2 elementos policíacos. Este tema justamente cae al Info de la Ciudad de México, es una petición de una persona que pide la apertura de este expediente y cae al Info de la Ciudad de México. Y justo por actos de corrupción es que se pide o que la resolución indica Fiscalía de la Ciudad de México debes abrir esta información, no solo por interés público, sino porque hubo actos de corrupción. Entonces están involucrándose 2 temas, ¿no? La parte de los datos personales y la parte del interés en conocer esta información pública para toma de acciones, para el movimiento, en fin, que se armó
con Ingrid y de ahí derivó incluso la ley. Hay temas, digamos, de que están típicamente en las alcaldías, en el nivel más cercano a las personas. Sí. Ahí en esas alcaldías suele haber mucha información de todas las personas de la alcaldía, de, por ejemplo, quienes tienen comercios en la vía pública y que llegan a algún acuerdo con la alcaldía, de los programas deportivos. Todas esas bases se configuran en sistemas de datos personales. Y si en algún momento se vulneran esas bases o esos sistemas de datos personales, esas personas podrían estar en riesgo. Ese deportista, esa ama de casa, esa persona tianguista o del mercado que tiene algún local comercial. Entonces, es importante que si ven que hay una posible vulneración, también lo denuncien. No somos la única autoridad. En materia de datos personales lo somos, pero en su dimensión, digamos, adicional con los ciberdelitos, están las fiscalías, el Ministerio Público, la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Para acompañar quejas y denuncias también está el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública en la Ciudad de México, para la Justicia y Seguridad en la Ciudad de México, que también te acompañan con asesoría gratuita. Entonces, hay distintas instancias que nos interrelacionamos. Lamentablemente hoy participamos de manera no necesariamente coordinada por un marco normativo, ¿no? Claro. Y más bien se ha dado de manera espontánea y se ha dado por la necesidad que existe de abordar temas como son los ciberdelitos. Hace unas semanas también ustedes en el instituto llevaron una iniciativa al Congreso de la Ciudad para regular alguna parte de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sí es. Y por supuesto, esto se ha dado a partir del talento y la iniciativa propia, debo decir, porque realmente no hay nada que los obligue a hacerlo. Sin embargo, es algo que debe reconocerse y el esfuerzo que se está haciendo y que particularmente la comisionada presidenta Enríquez ha hecho respecto de los ciberdelitos es visible y por supuesto es muy importante que sigamos haciéndolo. Respecto de, volviendo al tema de los organismos garantes, para nadie es un secreto, existe una iniciativa para la eliminación de uno, que el más grande de ellos, el Instituto Nacional, y esto podría tener un impacto seguramente en los sistemas que están integrados por todos los organismos garantes. Para seguir abordando estos temas, contaremos, por lo que se puede ver, con la fortaleza institucional para atacarlos, o vendrá algún otro cambio profundo que obligará a que se realicen esfuerzos de otra manera. ¿Qué podemos prever en ese sentido? Muchas gracias. Déjame compartirte a ti y también compartirle a tu audiencia de manera muy clara y muy contundente que estos organismos de transparencia y privacidad aquí en la Ciudad de México, seguirá el Info de la Ciudad de México trabajando fuerte y en firme, atendiendo al mandato constitucional por la Constitución de la Ciudad de México que hoy tenemos, que es la tutela del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. Es decir, el trabajo no se detiene. Los entes públicos en la Ciudad de México tendrán que seguir contestando las solicitudes, tanto en materia de acceso como en materia de protección de datos personales. Por supuesto que no somos ajenos al contexto en el cual estamos insertos. Si hay una iniciativa que está puesta, que tendrá que tener un camino procesal pasando al Senado, en su momento siendo aprobado por los 17 congresos de la ciudad del país al menos, o bien algunos otros congresos más. Tienen que haber leyes secundarias y por supuesto que además en la libertad de configuración legislativa también en las entidades habrá una oportunidad para que haya diálogo, para que haya debate, para que haya, digamos, una ponderación de los trabajos y de los alcances que se han tenido en este tipo de organismos. Y en el Congreso de la Ciudad de México, que siempre ha sido un congreso progresista, como lo ha sido la ciudad, como lo ha sido el propio Info de la Ciudad de México, estamos seguros que eso es lo que vendrá en la reflexión. ¿Cómo lograr garantizar ambos derechos? ¿Sí? ¿Cómo lograr recuperar procesos, recuperar herramientas, cosas que hemos incluso creado desde el Info de la Ciudad de México? Y particularmente también recuperar talento, porque dentro de este tipo de organismos, particularmente en el Info, pues te diré, yo llevo 4 años en el instituto, pero hay personas que llevan más de 15 años aportando su trabajo y su talento constante, su creatividad y su inteligencia en beneficio de las personas. Entonces yo estoy cierta de que en este diálogo fructífero con autoridades del legislativo, del ejecutivo, lograremos rescatar lo más importante y blindar el proceso para lograr que en esta ciudad, que siempre ha sido la ciudad de los derechos, continuemos ejerciéndolos. Y nosotros acompañaremos, por supuesto, este proceso y mientras tanto no dejaremos ni un solo día de trabajar en el Info de la Ciudad de México por proteger los derechos de las personas. Y es algo que nos da muchísimo gusto porque ha quedado patente y
lo vuelvo a subrayar, este esfuerzo constante que han realizado desde el instituto para realizar su trabajo, cumplir con el mandato constitucional que ya señalabas, e incluso creo ir más allá. Un poquito. Y eso es algo que como sociedad en la capital de nuestra república, pues nos debe tener muy contentos. Por supuesto, el hecho de que hayas llegado y que hace unas pocas semanas a ser la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia de la Ciudad, así lo decimos un poco porque el nombre es muy largo, la denominación, pero ser comisionada presidenta de una institución tan importante, de una institución que tiene una incidencia cierta en la democracia de nuestra ciudad, en el Estado de Derecho, pues es una excelente noticia. Conocemos de tu profesionalismo y conocemos de tu talento y por supuesto sabemos que tu disciplina y todo lo que haces llevará a que estén bien resguardados y bien garantizados, sobre todo, dos derechos humanos tan importantes como los que decíamos. Pues sin duda es un honor. Justamente llego en el marco de esto que dicen es tiempo de mujeres y yo lo puedo refrendar. Sí es tiempo de mujeres. En el Info de la Ciudad de México, después de 18 años, en noviembre de 2024, la primera mujer logró llegar a este espacio de decisión. Creo que toca que llegue una mujer en un momento, en una coyuntura compleja, pero que nos invita al reto, a enfrentarlo con toda entereza y por supuesto también a dar a conocer los muchos resultados que se han tenido. Resultados con herramientas tecnológicas como lo es el sistema para verificaciones de datos personales ciber, el registro electrónico de sistemas de datos, el chatbot ATIC para preguntar y que te respondan en 9 segundos, el infoverso para poder lograr las conciliaciones de las audiencias con total anonimidad, que es prácticamente uno de los principios del acceso a la información. Entonces, creo que hay resultados, creo que hay que seguirlos dando a conocer y también hay casos muy importantes como el que te decía de Ingrid Escamilla, Línea 12, el tema del agua, por ejemplo, en Benito Juárez también. Temas como estos y muchos más que benefician a las personas y que están en boca de todas y todos. Por supuesto, y eso nos da mucho gusto, que el trabajo que se ha hecho. Y hablando de este trabajo, para nuestra audiencia y para quienes no conocemos bien a bien cuáles son los ciberdelitos, dónde podríamos acudir para conocer a qué estamos expuestos y cuáles son las conductas que pueden configurarse como un ciberdelito. ¿Podemos ir a algún lugar? Claro que sí. Miren, nosotros tenemos un micrositio en materia de protección de datos personales en el Info de la Ciudad de México, en nuestro portal principal. También la verdad es que hacemos una gran mancuerna, insisto, con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la capital, en donde también viene mucha información sobre cuál es la incidencia delictiva en general y también, por supuesto, una gran parte, lamentablemente, es en el ámbito digital. La Asociación de Internet en México también colaboramos de cerca con ellos para poder pues tener información de primera mano. Y bueno, a final de cuentas, las autoridades también tienen esta información, ya sea que la publiquen o por supuesto que ustedes accedan vía solicitud de acceso a la información. La Policía Cibernética, insisto, los ministerios y la Fiscalía, pues trabajan también lo que tiene que ver con delitos en el ámbito digital. Entonces, creo que, insisto, es un cúmulo importante de instituciones, desde sociedad civil, desde el ámbito de los autónomos, desde el ámbito, digamos, del ejecutivo, en fin, que trabajamos este tipo de labores. Entonces, los invito a que lo conozcan e incluso hay algunas otras, por ejemplo, que tienen que ver con el ámbito financiero, como puede ser Conducef y a veces a Profeco, que dependiendo de la naturaleza, que ya eso es totalmente sector privado, pues pueden acudir a ellos, claro, ¿no? Claro, sin duda hablamos de un esquema con el que contamos pues muy diverso en instituciones, muy diverso en las normas aplicables y por supuesto también en procedimientos, pero es una buena noticia que tengamos un instituto de transparencia, repito, actualmente presidido por ti. Gracias. En donde podemos acudir, donde podemos ir y saber a qué estamos expuestas, a qué estamos expuestos y por supuesto hallar una resolución a los problemas que lamentablemente, y lo digo lamentablemente y afortunadamente en el siguiente sentido. Afortunadamente porque quiere decir que la penetración del mundo digital cada vez es mayor y cada vez estamos más conectados, pero eso pues conlleva también riesgos como son ser víctimas de ciberdelitos y contar con instituciones que ya están capacitadas debidamente, como el Instituto de Transparencia en la Ciudad, y que están haciendo este esfuerzo. No tengo duda que es una buena noticia
para todas las personas que habitamos esta Ciudad de México, y que seguramente esto tiene un efecto en toda la República, porque también debemos decir que el instituto es una de las cabezas de diversos sistemas, llevan también algunas carteras dentro de estos sistemas muy importantes. Tú has sido, sin duda, también presidenta de algunas comisiones en los sistemas, y eso es una buena noticia. ¿Alguna última idea para que cerremos el programa y además de agradecerte tu presencia? No, agradecer por supuesto la invitación a Abogacía Digital. Nosotros seguiremos trabajando de la mano con ustedes, pero sobre todo seguiremos trabajando de la mano de las personas, de las y de los capitalinos. El Info de la Ciudad de México está para proteger sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en su programa Abogacía Digital. Como pudimos ver, los ciberdelitos son un fenómeno creciente en toda la sociedad. Los retos que esto ha impuesto para todas las instituciones que de alguna manera confluyen en su combate son algunas de las cosas que podemos ver hacia adelante, y que podemos ver que necesitamos una legislación al día, necesitamos procedimientos actualizados, y también necesitamos instituciones fuertes a través de las cuales combatirlos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que son BMATV MX.